San Juan capítulo 4, versículo 23. Es el texto. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué busca Dios? Busca adoradores en espíritu y en verdad. Quiero compartirles acerca de adoración. Y este mensaje se llama En espíritu y en verdad. Nosotros que amamos a Dios, estamos agradecidos y le queremos honrar, le queremos expresar nuestro amor. La adoración es una expresión de honra. A esa expresión de amor a Dios, a esa honra le llamamos adoración. Adoración no es simplemente cantar. Adoración no es simplemente levantar las manos y decirle a Dios cosas lindas. Adoración es expresar reverencia. Adoración es amar de una manera muy especial. Por eso la adoración no se limita a un momento, sino la adoración se ve en todo lo que hacemos, en lo que somos. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Jesús no se estaba refiriendo a músicos o a cantantes. Jesús hablaba de personas que vivían poniendo a Dios en el centro de sus vidas, en el centro de sus pensamientos, en el centro de sus emociones, en el centro de sus sueños, en el centro de sus planes. Adorar a Dios es ponerle a Él en el centro de nuestras decisiones, es ponerle por encima de nuestros proyectos, es depender de Dios, porque estamos esperando en Él, en su misericordia, en sus promesas. Ahora déjeme hacer un paréntesis aquí. Adoración y honra hoy no es un tema de moda, porque vivimos en una sociedad donde no hay honra, donde no hay respeto, donde cualquiera toma un micrófono e insulta al presidente de la nación en cualquier lugar, donde los padres no respetan a los hijos, donde los hijos no respetan a los padres, donde los alumnos no respetan a sus maestros, donde aún muchas veces en las iglesias las personas no respetan a sus pastores ni los honran. Vivimos en una sociedad que ha dejado la honra de lado, el respeto de lado. No se considera el lugar, no se considera la posición, no se considera la trayectoria, no se considera el recorrido que alguien ha tenido. Cuando yo no estoy acostumbrado y no practico la adoración a mi prójimo, es muy difícil que practique adoración a alguien a quien no veo. Cuando yo no puedo honrar a una persona que está al lado mío, a la que puedo ver, tocar, a la que le puedo hablar y la que me puede hablar a mí, es muy difícil hablar de honrar a alguien a quien no veo, de honrar a Dios. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que entender. Dios no necesita nuestra honra. Él vive en un ambiente de honra. Todo el cielo honra a Dios completamente. La honra a Dios, la adoración a Dios no cambia a Dios. La honra, la adoración me cambia a mí, te cambia a vos, cambia tu vida, cambia mi vida.
Y cuando yo aprendo a vivir una vida de honra, primeramente en la tierra, primeramente hacia mis semejantes, hacia aquel que me brinda un servicio, hacia aquel que hace algo por mí, y yo le honro, le agradezco, le expreso respeto, recién ahí me estoy encaminando a entender lo que es honra a Dios. No puedo hablar de honra a Dios si no honro a mi esposa. No puedo hablar de honra a Dios si no te honro a vos. No puedo hablar de honra a Dios si no honro el lugar que Dios me ha dado. Cierro paréntesis y sigo. La adoración no depende del lugar en donde estás. Jesús le dijo a la samaritana: no importa si estás en Samaria o en Jerusalén, no depende de tu talento, no depende de tu voz. Aquí hay gente que canta muy bien, pero hay otros que no cantan muy bien, porque es un talento en definitiva. La adoración depende de tu honestidad y de tu corazón. Ahora, en la Biblia, la idea de adoración va de la mano de la idea de sacrificio. Adoración es algo que tiene un costo para quien adora. La adoración implica un valor. Si cuando yo adoro no estoy haciendo algo que para mí es valioso, no tendrá ningún valor para quien recibe la adoración. Cuando Caín se presentó delante de Dios, la ofrenda que dio Caín, Dios no la aceptó por el simple hecho que esa ofrenda no era la mejor ofrenda que Caín podía dar. Caín le dio a Dios lo primero que encontró. En cambio, Abel buscó el mejor animal, buscó el más lindo, buscó el más caro, y ese se lo ofreció a Dios. La ofrenda de la viuda, ¿recuerda? Cuando Jesús estaba en el templo y esa mujer viuda se acercó y dio unas monedas. Esas monedas no valían nada. Tal vez con esas monedas no podía comprar ni un caramelo, pero Jesús dijo que la ofrenda de la viuda era más grande que la ofrenda de todos los ricos que habían dado en el altar, porque para ella eso era todo lo que tenía. Si podemos ver en el libro de Génesis, quiero que me acompañes al Génesis capítulo 22. Génesis 22 es un texto tremendo de la palabra de Dios, porque vemos a Dios pidiendo algo que Él no pide. En la Biblia siempre se condena el sacrificio humano. Usted sabe que hay falsas religiones que practicaron el sacrificio de seres humanos, y seguramente hay algunas que hoy lo siguen haciendo a escondidas. Es un texto difícil de entender, porque no puedo entender la idea de Dios pidiéndole a un padre leemos el Antiguo Testamento, lo tenemos que entender a la luz del Nuevo Testamento. Es el Nuevo Testamento el que explica el Antiguo Testamento. Cuando vos tomás el Antiguo Testamento solo y desechás el Nuevo Testamento, vas a meterte en un lío tremendo. Por eso siempre decimos que la Biblia se empieza a leer por el Nuevo Testamento y no por el Antiguo. Y algunos dicen: ¿por qué? ¿Por qué? La Biblia no es un libro cualquiera, no es una novela. La Biblia es palabra de Dios, y la Biblia se interpreta a sí misma cuando usted la lee de manera correcta. Dice en el libro de Génesis capítulo 22: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete ahora a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos. Diga conmigo, adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Dios le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Dios, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Cuáles son los componentes de la adoración que Dios espera? ¿Cómo puedo yo saber que lo que le estoy presentando a Dios es la adoración que Él quiere? No es simplemente cantar: el centro de mi vida eres Jesús. Es mucho más que eso. Yo creo que cuando somos verdaderos adoradores, la música tiene sentido. Es como un matrimonio. Tal vez el hombre nunca le dice nada lindo a su esposa, tal vez nunca le da una flor, un chocolate, le susurra palabras de amor al oído, y de repente un día aparece con una guitarra queriendo cantar una ranchera mexicana. La mujer va a decir: este hombre está medio trastornado. ¿Cuál es el componente o qué compone la verdadera adoración? La historia de Abraham y de Isaac es una historia tremenda. Tremenda. Porque cuando Dios le habla a Abraham, le está hablando de ese hijo que él esperó toda su vida. Y ahí viene el primer componente de verdadera adoración: es obediencia absoluta. Diga conmigo: obediencia absoluta. Abraham esperó a su hijo por tantos años y al fin lo tuvo. Dios se lo prometió y Dios se lo dio. Pero un día Dios le pide que se lo dé. Un día Dios le dice: quiero que me devuelvas el hijo que yo te di. Abraham es el padre de la fe, pero es también el padre de la obediencia.
Porque obediencia y fe van juntas. Tu fe no sirve de nada si no te lleva a obedecer a Dios. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Tu fe no sirve de nada si no te lleva a obedecer a Dios. Abraham no solo creía en Dios, Abraham obedecía a Dios. Y Abraham salió dispuesto a dar lo que más quería. No podemos especular sobre lo que había en el corazón de Abraham, los sentimientos encontrados. Seguramente estaban, porque como hombre no es una idea que nos pueda entrar en la cabeza, la idea de que un hijo nuestro muera para agradar a Dios. Pero lo que quiero resaltar es la obediencia, y ese es el primer componente de un adorador: obediencia absoluta a Dios. ¿De qué sirve cantar si yo vivo haciendo lo que quiero y no lo que Dios quiere? ¿De qué sirve el talento musical, la expresión vocal de alguien que vive en desobediencia a Dios? ¿De qué sirve hacer promesas, pactos, traer ofrendas, pagar el diezmo, poner la ofrenda ahí, si yo soy desobediente? ¿Acaso alguno acá cree que puede comprar a Dios, que lo puede sobornar? Señor, yo te doy, ahora vos me tenés que dar, Jesús dijo: el que me ama cantará más fuerte que los demás. Dijo así. El que me ama aprenderá instrumentos. Dijo así. El que me ama cantará aunque tenga algo en la garganta. No, Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y Jesús fue ejemplo como nadie de obediencia perfecta al Padre. Su vida fue guiada por el Espíritu Santo, y cuando tuvo que optar entre su deseo y el deseo de Dios, eligió el deseo de Dios y fue a la cruz. ¿Cuál es nuestro nivel de obediencia a Dios, hermanos? ¿Qué hacemos mejor, cantar u obedecer? Quiera Dios que nos destaquemos en la obediencia. Si después cantamos bien, mejor, pero si no. Samuel dijo: ¿se complace Dios tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a sus palabras? Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. El segundo componente de la adoración se llama fe. El primero es obediencia, el segundo es fe. La fe de Abraham era tan pura que no le permitía suponer algún despropósito en Dios. ¿Por qué Dios me pide mi hijo? ¿Está loco Dios? ¿Qué le pasa a Dios? Me lo dio y ahora me lo pide. No vemos que Abraham se haya planteado eso. Si Dios le pedía algo tan caro y tan valioso, es porque algo bueno iba a traer. San Pablo escribió: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo contrario de creer en Dios es desconfiar de Dios. Cuando yo no creo en Dios, desconfío de Él. Y San Juan escribe: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. La verdadera fe en Dios, hermanos, es aquella que no le rehúsa nada, que le da todo aquello que Él pueda pedir. Yo sé que tal vez alguno piense: ¿por qué Dios me pide algo que amo tanto? Primero te lo pide porque Él te lo dio. Porque nada es nuestro, todo es de Él. Y segundo, porque Él espera que le ames a Él más que a todo y que a todos. Interesante que Abraham le dice a Isaac: adoraremos y volveremos. Abraham estaba creyendo que él volvía con su hijo. Y cuando Isaac le pregunta por el cordero, Abraham le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Yo voy a obedecer a Dios, yo voy a hacer mi parte, Dios hará la suya. ¿Cuántos creen que Dios hará su parte?
Nosotros esperamos siempre que Dios haga su parte, pero Dios espera que nosotros hagamos la nuestra también. ¿Por qué desconfiamos de Dios cuando nos pide algo? Hay quienes solo creen cuando tienen que recibir, pero cuando tienen que dar no creen. La misma fe que yo uso para recibir, la tengo que usar para dar, para rendirme. El tercer componente de la verdadera adoración es Dios. Obediencia, fe y Dios. La adoración no se trata de nosotros, se trata de Dios. Él es el centro y el objeto de la adoración. Por Él fue Abraham con su hijo. El centro no somos nosotros. El más importante de esta historia no es ni Abraham, ni Isaac, ni los siervos. El más importante de Génesis 22 es Dios. Él es el que habla. Él es el que vuelve a hablar. Él es el que promete. Él es el que da. Muchos creyentes se olvidaron que nuestro Dios es un Dios celoso. Éxodo 25 sigue diciendo: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y muchos de nosotros que nos consideramos adoradores, amamos más nuestro talento que a Dios. Amamos más a nuestra novia que a Dios. Amamos más nuestra posición y trabajo y nuestro lugar de servicio que a Dios. Pero Dios dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Dios te hizo y me hizo para su gloria, no para nuestra gloria. Dice la Biblia: no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros. Por eso Jesús nos enseñó que el camino para la prosperidad no es buscar prosperidad, sino buscar a Dios. Mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Viste la promesa que Dios le hace a Abraham luego de este relato? Te bendeciré, te multiplicaré, te haré bendición, te daré victoria sobre todas las naciones. Pero antes Abraham tuvo que buscar primero el reino de Dios. En todo el trayecto, la atención de Abraham no estuvo en Isaac, estuvo en Dios. ¿Qué es lo que Dios me va a decir? ¿Qué es lo que Dios me va a hablar? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Y el último componente de la verdadera adoración se llama conocimiento. Abraham conocía a Dios. Sabía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo. Lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 del 17 al 19. Abraham creía que si era necesario que su hijo muriera, Dios se lo podía resucitar en el momento. Tremendo. Cuando Pablo caminaba por Atenas, le decía a la gente que ellos adoraban, había una estatua, un pedestal vacío que decía: al Dios no conocido. Muchos cristianos adoramos al Dios que no conocemos. Somos iguales que los atenienses. Tu adoración será tan profunda como lo sea tu conocimiento de Dios. Cuanto más conozcas a Dios, más profunda será tu adoración. Abraham recorrió un camino con Dios desde el día en que Dios lo llamó de un lugar llamado Ur de los Caldeos. Y a cada paso de ese camino, hasta que Dios le dio a su hijo, Abraham fue conociendo más y más a Dios. Conoció que Dios es fiel, conoció que Dios es justo, conoció que Dios es poderoso, conoció que todo lo que Dios promete lo cumple. Por eso en Isaías el Señor dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermano, yo te puedo enseñar el temor de Dios, pero si vos no tenés un encuentro con Dios, no va a pasar de tu piel.
Tiene que llegar al corazón. ¿Cómo es tu conocimiento de Dios? Solo se puede conocer a alguien cuando se pasa mucho tiempo con Él, en distintas ocasiones. Tal vez conoces solo al Dios de los domingos a la mañana. ¿No quisieras conocer al Señor los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados? 24 horas por día. Cuando Abraham ofrece a su hijo, cuando lo pone ahí en el altar, Abraham sabía algo. Nada de lo que se ofrece a Dios es una pérdida. Todo lo que le des a Dios es una buena inversión. Tu vida, tu tiempo, tus fuerzas, tus ofrendas, es una buena inversión. Y cuando están estos componentes, está esa adoración de la que Jesús habló, en espíritu y en verdad. No hablamos de música, no hablamos de cantar, de tocar un instrumento. La música la usamos como un vehículo para la adoración, pero eso no nos hace verdaderos adoradores. El verdadero adorador es el que adora en espíritu y en verdad. No es solamente un tiempo del domingo, es toda la semana. Padre, ayúdanos a ser esa clase de adoradores que son obedientes, que no miden su obediencia, sino que su obediencia es absoluta. Ayúdanos, Señor, a ser personas de fe, que crean en lo que vos decís, en lo que vos hablás. Que crean que todo lo que podamos darte no es ninguna pérdida. Que nada te podríamos dar si no lo hubiéramos recibido primero de ti. Señor, que estés en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro ser. Que entendamos que eres un Dios celoso y que esperás de nosotros que estés en el primer lugar de nuestra vida y que podamos conocerte, Señor, cada día un poco más, cada día un poco más. ¿Podés estar de pie, por favor? Si podés levantar tus manos y tu corazón al Rey. Solo he venido para darte adoración. Solo he venido para darte adoración. No he venido a pedirte un favor. Solo he venido para darte adoración. Quiero que antes de cantarlo nuevamente, por un momento, piense si hay algo que Dios te está pidiendo. Tal vez hay algo que Dios te está reclamando desde hace un tiempo. No sé lo que puede ser. Pero si hay algo que Dios te está pidiendo, déjame decirte que lo mejor que podés hacer es traerlo delante de Él y decirle: Señor, acá está. Y no temas, no tengas miedo, porque el que le da a Dios nunca se queda con menos.
sea lo que fuera que Dios te pida, tiempo, esfuerzo, un plan, un proyecto, una persona, no sé, una ofrenda, puede ser tantas cosas. Es Dios tratando con vos. Dios quería tratar con Abraham. Dios sabía que Abraham era obediente, pero Abraham tenía que saber hasta qué punto era obediente a Dios. El pastor Pedro Ibarra me decía: yo creo que antes que Abraham fuera a ofrecer a Isaac en el altar, ya lo había ofrecido en su corazón. Ya lo había matado en su corazón. Señor, es mío, te lo doy. Vos sabés que mi corazón se va a romper, pero yo sé que vos lo podés restaurar. Y yo sé que podés levantar a mi hijo de entre los muertos. Si hay algo que Dios te está pidiendo, dáselo. Dáselo. Solo he venido para darte adoración.